Qué bendición poder estar compartiendo de la experiencia más grande que podemos tener como hijos de Dios, como discípulos del Señor, que es la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Nos encontramos en tiempos proféticos. Esto es lo dicho por el profeta Joel, cuando dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes tendrán visiones, y mis siervos y mis siervas profetizarán, antes que venga el día grande del Señor. Fue exactamente la experiencia que ocurrió allí con los primeros discípulos en el Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y cayó sobre los que estaban reunidos, estos 120. Y entonces, una vez que fueron llenos, bautizados con el Espíritu Santo, el apóstol Pedro se pone en pie y dice: estos no están ebrios como vosotros suponéis, porque él ahora tercera del día, y esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces, el Espíritu Santo es la experiencia más grande y maravillosa que todo discípulo debe tener, y en estos tiempos necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Así que hay algunas características del Espíritu Santo que tenemos que tener en cuenta para nuestras vidas. En primer lugar, Dios quiere que tu vida sea completamente sobrenatural. ¿No te gustaría que alguien siempre esté contigo? Es la experiencia del Espíritu Santo. Que te aconseje como un gran experto, es el Espíritu Santo. Que siempre sea el que te esté motivando, es el Espíritu Santo. Que te consuele cuando esté triste, es el Espíritu Santo. Te libere de situaciones difíciles, es el Espíritu Santo. Supla tus necesidades, es el Espíritu Santo. Y sane todas tus enfermedades. Maravilloso contar con la llenura y la presencia del Espíritu Santo. Miremos algunas características que encontramos con la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. En primer lugar, es el portal para lo sobrenatural. En el libro de Hebreos, el capítulo 6, el versículo 4 y 5 nos dice la palabra lo siguiente: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Qué experiencia tan extraordinaria cuando se tiene la presencia y ser partícipe del Espíritu Santo. De antemano el Señor nos permite disfrutar de los poderes del siglo venidero. Se refiere a todo lo que Dios tiene reservado para sus hijos. Cosas que ojo no vio, que ni ha escuchado, ni ha llegado al corazón, son las que Dios tiene preparadas para quienes le amamos. Y esta experiencia sobrenatural fue la que tuvo el apóstol Juan allí en el libro de Apocalipsis. Esta es la primera dimensión de lo que es el ser lleno del Espíritu Santo, y entonces el Señor quiere que andemos en lo sobrenatural. Y más en especial, el Espíritu Santo quiere obrar de una manera especial en lo que son nuestros hijos e hijas, como lo profetizó Joel. Dijo, el Espíritu Santo se derramará sobre tus hijos e hijas y ellos profetizarán. Pero hay algo que es bien importante tener en cuenta acá, que el Espíritu Santo obra acorde con la palabra. Él no habla ni dice nada que no esté en la palabra. Así que esta gran experiencia nos habla en el libro de los Hechos. Encontramos que al leer y meditar el libro de los Hechos, vemos el mover del Espíritu Santo en los apóstoles, el apóstol Pedro, luego el apóstol Pablo. En los primeros apóstoles vemos el mover del Espíritu Santo. Ese es el comienzo de la iglesia del Señor. Encontramos citas como por ejemplo en Hechos 19:11, cuando dice la palabra: y Dios hacía milagros extraordinarios por mano del apóstol Pablo. Estos tiempos en los cuales el Señor quiere derramar la lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo. Para ello tenemos que prepararnos y animarnos y motivarnos y estar en este mover del Espíritu de Dios.
Es lo sobrenatural cuando recibimos la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Ahora bien, esta es una primera característica que encontramos. Una segunda encontramos que es para testificar. En el libro de Hechos, el capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando hayáis venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El recibir el bautismo del Espíritu Santo es para ser testigos del Evangelio, testigos de Jesús, para hablar de Jesús. Es una segunda característica. Cuando recibimos la llenura del bautismo del Espíritu Santo, somos testigos, en este caso, del Señor. Hablamos de Jesucristo. Creí, por lo cual también hablé, nos enseña la palabra del apóstol Pablo en Corintios capítulo 3. Así que entonces estamos para testificar de Jesús, no de una denominación, no de un grupo, sino del Señor Jesucristo. Esa es una segunda característica que encontramos cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, para testificar de la obra de Jesús, de nuestro amado Señor Jesucristo y de su obra realizada, hecha allí en la cruz del Calvario. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo también tiene que ver para la oración. Encontramos en el libro, en Romanos 8, 26 y 27, y dice la palabra, nos dice: y de la misma manera también el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Esto es muy importante. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo quien ora en nuestra vida interior con gemidos indecibles. Nuestra gran enfermedad o debilidad es que oramos en la carne, oramos acorde con nuestros sentimientos, emociones y con peticiones que son individuales, pero no sabemos pedir. Y una manifestación o la llenura, bautismo del Espíritu Santo, nos lleva para aprender a orar. Es el Espíritu quien intercede por nosotros con gemidos indecibles ante el Padre. Esto es algo muy valioso, extraordinariamente poderoso, lograr comprender lo que es uno de los ministerios más grandes, que es la oración. Los primeros apóstoles decían, ellos se ocupaban en el ministerio de la oración y la palabra. Así que en la medida que vamos creciendo y llenos de su Espíritu, bautizados con su Espíritu, el ministerio de la oración se convierte en uno de los mejores y maneras especiales de Dios para obrar en toda la tierra. La oración, pero esta es una oración que produce el Espíritu Santo dentro de ti y dentro de mí, como lo dice Romanos capítulo 8, 26. Y entonces también en el libro de Efesios, el apóstol Pablo, Efesios 6, 18, nos dice: con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con perseverancia. Oración y súplica en el Espíritu. Es una oración corporativa, es una oración de iglesia, la importancia de estar orando. Encontramos precisamente el bautismo en el Espíritu Santo, como lo dice Tesalonicenses 5, 17, orad sin cesar, orad constantemente, pero esto es fruto del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Y también el versículo 19 que dice, no apaguéis el Espíritu. Y también el apóstol Pablo a Timoteo le dice, avives el fuego del don que está en ti. O sea, avives el Espíritu Santo, no apagar el Espíritu. Entonces, cuando está la llenura, cuando está el bautismo del Espíritu Santo, empezamos a tener la dimensión de la oración como uno de los misterios más grandes que tenemos como iglesia. Y ahí es donde podemos entender las palabras de nuestro amado Jesús cuando declara allí en Mateo capítulo 16 que nos entrega a la iglesia las llaves del reino de los cielos, que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en los cielos por el poder de la oración, fruto del Espíritu Santo, de la llenura de su Espíritu. Qué interesante poder entender nosotros, como dice aquí la palabra, ¿qué podemos decir? Para poder ver la oración en este nivel, nosotros seríamos como creyentes en el templo. Y el Espíritu Santo es el que viene a orar, y por eso nuestros cultos de oración se convierten en lo más grande y valioso entre el pueblo de Dios. Uno apenas es el templo, y el que viene y preside la reunión es el Espíritu Santo en esos tiempos. Ahí está el secreto para los días que vienen.
de crecer en una dimensión especial en la oración. Pero nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo obra en ti la llenura. Esto lo quiero compartir, mis amados. Espero que precisamente veamos la necesidad de ser bautizados en el Espíritu Santo. Estoy hablando de una característica de la importancia de recibir la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. Entonces nos encontramos con verdades muy, muy poderosas. Así que encontramos en la palabra otra característica del Espíritu Santo es para enseñar. La importancia de ser lleno del Espíritu Santo. En San Juan 16:13 nos habla la palabra de que el Espíritu Santo es el que interpreta la palabra, nos guía. San Juan 16:13 y 16:26, 16:14 es el que nos enseña. Dice, Él viene a nuestras vidas y nos enseña todas las cosas. Qué maravilloso es lograr comprender la obra del Espíritu Santo como nuestro Maestro. El Espíritu Santo. Entonces, soy bautizado y tú vas a ser bautizado del Espíritu Santo y vas a encontrar que tienes el Maestro, el que te guía. Y entonces ahí el nuevo pacto tiene pleno cumplimiento cuando el mismo Señor ha dicho, entonces yo escribiré mi palabra en el corazón y en su mente. Obra del Espíritu Santo. Les enseñaré. Tomará de lo mío y os enseñará y les mostrará las cosas que han de venir. Qué importante es encontrar esta gran verdad en la palabra, dicho por Jesús a sus primeros discípulos, si les conviene que yo me vaya para enviarles el Espíritu Santo, y entonces Él los guiará a toda la verdad, Él les enseñará y Él les mostrará, guiará todas las cosas que han de venir. No hablará por su propia cuenta. Él me glorificará, tomará de lo mío y les enseñará. Así que tenemos el gran Maestro de nuestras vidas y como hemos compartido en otras oportunidades, el nuevo pacto en el cual nos encontramos, el que escribe la palabra en nuestra mente y corazón es el Espíritu Santo. Por eso el profeta Joel, habla de que nuestros hijos e hijas profetizarán, el Espíritu Santo trazando la palabra a nuestros hijos e hijas, y ellos entonces son los profetas de los últimos tiempos. Qué experiencia tan extraordinaria saber que el bautismo del Espíritu Santo me lleva y encontramos en el Espíritu Santo nuestro Maestro. Esa es otra característica que encontramos en el Espíritu Santo, el bautismo. Otra característica es para exaltar a Jesús, para exaltar a Jesús. Recibo la llenura y el bautismo del Espíritu Santo, exalto a Jesús. No a una denominación, no a un grupo, aún ni siquiera a la iglesia, solo es para exaltar a Jesús, para darle los honores a Jesús, para exaltar su nombre en todo lugar y en toda circunstancia, es el que siempre está en nuestras bocas. Eso es lo que produce el Espíritu Santo una vez que somos llenos y bautizados, exaltar a Jesús. Por eso encontramos allí en el libro de Hechos, cuando el apóstol Pedro está diciéndole, mire, esto que ha sido derramado, que es el Espíritu Santo, es que el Padre exaltó a Jesús. Y al ser exaltado en el cielo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, el derramamiento del Espíritu Santo. Es lo que produce la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, que Jesús sea exaltado. Entonces ya no somos nosotros los que somos exaltados, sino es Jesús el que es exaltado. Otra característica que encontramos en el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, es que para obtener guía. En San Juan 16:13 dice, pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad. Nos guiará a toda la verdad. Característica muy importante del Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad. Aquí vale la pena entender una palabra que el Señor habla en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 7, hablando de Noé. Dice que Noé, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que él no había visto, preparó el arca y se alistó porque venía ese diluvio. Como en los días de Noé. Pero hoy nosotros encontramos que Jesús nos habla de que Él viene por segunda vez. Él a sus siervos, a sus siervas, nos guía
nos alerta, como nos está hoy trazando su palabra, es el Espíritu Santo alertándonos. Qué texto tan maravilloso. En el libro de Hebreos encontramos estas palabras que son poderosas, son palabras extraordinariamente poderosas en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Mire lo que dice la Escritura hablando de Noé. Dice el versículo 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Estoy hablando del Espíritu Santo que nos guía. Y aquí, en este caso, Noé, con fe, escuchó, fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, todavía no llovía la tierra. Y con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Hoy, dice el Señor, hablando de la segunda venida, que será como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, como discípulos y como hijos de Dios, tenemos un alto privilegio de que el Espíritu Santo nos guía, nos advierte de lo que viene. Y entonces, como encontramos la advertencia de parte del Espíritu Santo, preparamos nuestra casa, preparamos para que se salve nuestra casa. Responsabilidad de todo varón de Dios, de todo Noé, de todo sacerdote, advertir. Pero esta advertencia viene de parte del Espíritu Santo que nos guía. Me gusta esta característica del Espíritu Santo como creyentes, dirigiéndonos, aconsejándonos acerca de todo lo celestial y de las cosas que el Señor tiene reservadas para nosotros. Qué hermoso mover del Espíritu Santo. Estoy con esto animándote y motivándote para que recibas la llenura del Espíritu Santo y seas bautizado con el Espíritu Santo y podrás entender y podrás recibir la advertencia exacta cómo tenemos que preparar nuestra casa, nuestra familia, acerca de la segunda venida del Señor. Muy importante encontrar que el Espíritu Santo es quien nos guía para ello. Y para eso necesitamos estar llenos de su Espíritu. Esa es una característica valiosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Otra característica es para salud. En 2 de Corintios, el capítulo 4, versículos 10 y 11, nos habla la Escritura de que la salud divina viene por la resurrección. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de la salud, cuando queremos encontrar bendición, cuando queremos nosotros orar por salud, aquí en esta palabra de 2 de Corintios 4, versículo 10 y 11, dice así la palabra: llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Cuando está el Espíritu Santo y está la llenura del Espíritu Santo, entonces declaramos sanidad por la obra de Jesús y el Espíritu de resurrección transmite sanidad. Una característica valiosísima del Espíritu Santo en nuestras vidas, lleno de su Espíritu, para declarar salud sobre nuestros cuerpos físicos. Por el Espíritu de resurrección y la obra de Jesús, entonces declaramos sanidad. Y hoy quisiéramos orar por sanidad sobre tu vida, sobre tu cuerpo físico, diciendo que en el nombre de Jesús y el Espíritu de resurrección viene salud sobre tu vida física, sobre tu cuerpo. Salud declaramos por la obra de Jesús en la cruz de Calvario. Bueno, interesante conocer nosotros y apoyados en la palabra, en Isaías 53, cuando el Señor nos declara y dice que Él en el camino del Calvario llevó todas nuestras enfermedades y que también su cuerpo se hizo una sola llaga y que por esa llaga somos nosotros curados, y por la resurrección de Jesús declaramos vida sobre ti, sobre tu parte afectada, sobre tu cuerpo afectado, sobre toda enfermedad, y en el nombre de Jesús viene sanidad sobre ti hoy en el nombre de Cristo. Ese es algo que produce el Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo nos lleva a tener
salud física. Es una salud que deseamos para ti, mi hermano, que queremos para ti que puedas experimentar esta gran verdad. Hay algo que es también maravilloso de la palabra en el Señor, y lo que produce el Espíritu Santo es también para la unidad. En 1 Corintios 12:13 dice que todos hemos sido bautizados, judíos, griegos, en todo sentido, con el Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo. Y cuando somos bautizados en el Espíritu Santo produce unidad. Por eso en esos tiempos hablamos de la iglesia de Jesucristo, que Cristo es la cabeza, y nosotros siendo muchos, somos muchos miembros, pero la esencia del bautismo del Espíritu Santo también para nuestra vida nos lleva a la unidad. Nosotros, el bautismo nos trae a los cristianos, a los hijos de Dios, a la unidad, la comunión y la adoración. El hombre puede unir, pero el Espíritu Santo nos lleva a la verdadera unidad. Esto sí que es valioso en los tiempos finales. Jesús oró por nosotros para que fuésemos uno, para que el mundo crea, para que fuésemos perfectos en unidad. Y de esta característica que una persona, un hijo de Dios lleno de su Espíritu Santo, siempre va a buscar la comunión con otros, siempre va a buscar la sujeción con otros, con el cuerpo de Cristo, se integra, no hace nada por su propia cuenta, como lo hizo Jesús cuando el Señor en San Juan 17 ora por nosotros y dice: Padre, yo te ruego por ellos para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Y esa unidad Jesús la expresó en San Juan capítulo 5 cuando dice: yo no hago nada por mi propia cuenta, solo digo lo que el Padre me dice que diga. Esto es lo que produce la llenura. Una persona bautizada en el Espíritu Santo, llena de su Espíritu, siempre va a buscar la unidad en el cuerpo de Cristo. Va a buscar su coyuntura y crece de esta manera. Por eso es que también el Espíritu Santo nos enseña y utiliza siervos y siervas maduras en el Señor para guiarnos y conducirnos en lo que es el propósito de Dios. Muy importante esta característica de la unidad. Eso es fruto del bautismo del Espíritu Santo. Lo que mejor anhelamos precisamente en este tiempo es esa unidad. Jesús oró por nosotros. Jesús sigue orando. Él sigue intercediendo como intercede el Espíritu Santo, porque Él sí sabe lo que conviene. Cuando Él nos dice en San Juan 17, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese, y los que tú me has dado, les he dado tu palabra, y ellos la han guardado. Yo les he dado a conocer tu nombre. Ellos ya saben que todas las cosas proceden de ti. Qué linda oración de Jesús. Cuando antes de ir a la cruz, ora por ti y por mí, y ora por sus discípulos. Y esa es una expresión que produce y que el Espíritu Santo dentro de ti, al ser bautizado en el Espíritu Santo toma este mismo modelo de oración. Por eso hoy declaramos un día de unción, un día de bendición, y que estamos en tiempos proféticos muy atentos, muy dispuestos a recibir esta llenura del Espíritu Santo, porque así está en la palabra. Estos son tiempos en los cuales hay 10 vírgenes, como dice el Señor en su palabra, 5 prudentes, 5 insensatas. Todas estaban preparadas, listas para recibir al esposo, pero algunas no se prepararon, no alistaron el aceite, la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, y cabecearon todas, y se escuchó un clamor diciendo: viene el esposo, viene el esposo, viene el Señor, viene el Señor. ¿Y qué ocurrió? Y las insensatas no tenían aceite, no estaban bautizadas, llenas del Espíritu Santo, y danos de tu aceite. Y esta es una experiencia que el Señor quiere dar sobre ti. Y entonces vayan y compren. Y mientras fueron a comprar, se cerró la puerta, y al cerrarse la puerta, entonces llegó el esposo, y las que tenían sus vasijas
llena del Espíritu Santo, y sus lámparas encendidas, que es la palabra del Señor, quedaron con el Señor. Eso es la segunda venida de Cristo. Por eso, para este momento y para los días que viene el Señor, necesitamos estar bautizados y llenos del Espíritu Santo. O aún para el momento del arrebatamiento, porque la Biblia dice que sonará la trompeta, con voz de mando, con voz de trompeta, se escuchará entonces, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y así estaremos siempre con el Señor. Quiere decir que ese momento es la llenura del Espíritu Santo lo que vale para ese instante de nuestras vidas. Mis amados, hay una bendición grande para el pueblo de Dios, para nosotros, aprender a oír la voz del Espíritu, ser guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo que está hoy en toda la tierra. Está hoy en tu vida. Y es necesario que nos rindamos a la dirección y guía del Espíritu Santo. Les amamos a todos, les bendecimos hoy para que esté preparado y sea lleno del Espíritu Santo, bautizado en el Espíritu Santo. Bendiciones.